Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que continúa con este último trabajo que hemos hecho sobre la imaginación, las influencias del exterior, pero es muy importante entender que las emociones negativas son igual que un veneno infeccioso. Por eso el título de la charla de hoy es El veneno infeccioso de las emociones negativas. Podemos intentar hacer lo siguiente: aprender a expresar las emociones desagradables de la forma más agradable posible y así no ser herido. Imagínense ustedes cuántas veces al día nosotros estamos sumergidos en emociones negativas, cuántas veces nosotros estamos sin la capacidad de ver lo bueno que tenemos en nuestra propia vida. Y esto no se refiere a que uno sea conformista, porque a veces las personas cometen el error de que porque uno es positivo o a veces cae en una exageración de lo positivo, quiere decir que no nos conformemos con lo que tenemos nomás. No, uno siempre está aspirando a hacer más cosas. Por algo estamos aquí escuchando este tipo de charlas y yendo un poquito más allá de lo que es la norma. Que esa es la gracia del trabajo del filósofo hermético, que al final comienza a darle importancia más profunda a lo que es la autoobservación. Y es ahí donde uno se va dando cuenta de las emociones desagradables, o como le decimos acá en la enseñanza, emociones negativas, y que a veces nosotros no las podemos comprender del todo porque aparecen de la nada. Y pregúntense ustedes, ¿alguna vez han intentado expresar las emociones negativas de la forma más agradable posible? Es muy poco las personas que logran hacer eso, ¿eh? Eso lo podrían practicar a modo de ejercicio. No dejarse arrastrar por estas emociones negativas que muchas veces nos envenenan. Y sobre todo con los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, que son tan candentes y tantas cosas que nos están sucediendo. Hay una vorágine de acontecimientos que circulan hoy por el mundo, ya sea a través de las redes sociales, a través del trabajo, la incertidumbre que tenemos. Entonces uno tiene que entender de que una persona realmente negativa es más peligrosa que un virus o una infección bacteriana. Algunos no lo creen, pero imagínense cuántas personas que caen en negativismo terminan perdiendo la vida, terminan ya sin esa capacidad de apreciar lo hermoso, lo portentoso de estar vivo. De eso se refiere este tema de que las emociones negativas son infecciosas, porque una persona negativa puede infectar 20, 30 o hasta 100 personas con sus emociones negativas. Y imagínense si habla en público, si ustedes le dan tribuna, si ustedes le dan el aparatito que tenemos hoy en día del celular, la capacidad de estar expeliendo de repente cosas negativas a través de Twitter, Facebook, Instagram. Hay una caja de resonancia ahí que está atacando mucho a las personas, y que más encima estas personas que captan ese mensaje lo repiten, lo replican, sin tomar consideración de que lo que están haciendo es esparcir veneno. Por eso es que uno tiene que comenzar a aislarse de ser un transportador de chismes. Por lo general los chismes son algo negativo, por lo general digo, porque hay veces que puede ser que partió como una verdad y después se va distorsionando con el tiempo. Uno tiene que evitar hacer comentarios de cosas que no maneja al 100%, ¿ya? Porque uno no tiene que convertirse tampoco en un transportador de emociones negativas. Uno tiene que aprender a tener una higiene mental diaria, no solamente cuando las personas le dan un tiempo a su diario vivir para meditar. Este ejercicio de autoobservación es bien especial porque cuando una persona comienza a filtrar lo que va a hablar, comienza a estar un poquito más despierto. No siempre podemos estar despiertos, se los he dicho varias veces, pero a modo de ejercicio, a modo de que no sea algo que cueste, tratemos de hablar cosas que si bien pueden ser a veces negativas, pero tratar de expresarlas de la mejor forma posible, sin ese tinte emocional negativo que le podemos dar. Y lo otro, tratar siempre de hablar cosas positivas. En un día, más de alguna vez les pasó algo positivo. Nos levantamos en la mañana y seguimos vivos, ¿cierto? Algo tan sencillo como eso, pero no lo apreciamos porque creemos que tenemos la vida ya dada por añadidura, pero no es así. Nuestra vida es un regalo y hay que valorarlo en lo mayor posible. O sea, no podemos dejar que estas emociones negativas nos quiten la capacidad de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas hermosas que tenemos en nuestra vida. Eso no quiere decir que cuando alguien nos agreda, nosotros no tengamos que defendernos. Yo lo que me refiero es que una persona tiene que aprender a vivir con este tema de las emociones negativas y dominarlas, sublimarlas y no permitir que lo arrastren. Ese es el aplomo que uno tiene que ir cultivando en su vida. Al volverse dueño de las emociones es una poderosísima herramienta para que uno avance en la vida, en todo sentido, material, espiritual, mental. ¿Cuánto tiempo perdemos sumergidos en las emociones negativas? Claro, algunos dirán, no, pero es que si tú estás pensando siempre en positivo, estás evadiendo la realidad. No se trata de eso, se trata de que la persona entienda que cada vez que las emociones negativas aparecen, se ve arrastrado, no hay control, pierde esa capacidad de autoobservación. Pero cuando la persona empieza a observarlas, aunque parezca paradójico esto, van perdiendo virulencia, porque la persona se va haciendo consciente de que las emociones negativas no llevan a ninguna parte, solo llevan a la destrucción, a incrementar el odio y a exacerbar los ánimos. Imagínense, una sola persona negativa en una familia, cuando están almorzando, comienza a hacer algunas cosas, sacando, como se dice en buen chileno, sacando los trapitos al sol. Fíjense ustedes cómo cambia
el ambiente en esa familia que está disfrutando de un rico almuerzo, una junta familiar, pudiendo hablar las cosas en otro momento, pero no, esa persona necesitaba hablar eso, necesitaba ahí decir algo, porque la persona no tiene control sobre sí. Esas son las cosas de las emociones negativas que uno tiene que comenzar a observar en su vida y no dejar que nos intoxiquen. Por ejemplo, si nosotros tenemos que entender de que las enfermedades físicas muchas veces nos abren a las cosas, pero los estados negativos nos cierran. Aquí hay que comprender que en la enseñanza una persona que está luchando para desarrollarse a sí misma puede tener una infección o cualquier otra enfermedad, y esto no destruye necesariamente sus intentos de formar un nuevo cuerpo psicológico, de pensamiento y obviamente de sentimiento, porque esto depende de una nueva visión de todo, incluso de sí mismo, todo logrado a través de las ideas de la enseñanza. Pero si tal persona que está luchando en la enseñanza para cambiar su mente y vive internamente de otro modo, se encuentra con alguien lleno de malos estados, por ejemplo, con alguien siempre negativo, esta persona no solo puede infectarla, sino puede infectar a muchas otras personas, porque este veneno es mucho más peligroso que las bacterias o los virus. Dichas personas se mantienen por lo general marginados del trabajo y creen que no fueron tratadas con justicia. Cuando yo me refiero al trabajo, me refiero a la enseñanza hermética. Ya el maestro Gurdjieff ocupaba mucho ese término del trabajo, pero es importante que nosotros lo llevemos hacia la enseñanza, ¿ya? Entonces, así podemos ver que el veneno infeccioso se inicia en el dominio del cuerpo, pero se comunica luego a los dominios psicológicos o espirituales. O sea, la persona, cuando tiene esta infección de negatividad, tiene que aprender a darse cuenta que se infectó, y esto sucede a nivel colectivo. Una gran masa de personas en cierto momento se infectan con esto. Así son los movimientos muchas veces que ocurren en la humanidad, tan agresivos en algunos instantes, porque es como una infección. Y obviamente, como toda infección, llega a su pic de infección y después tiene que volver a la normalidad, tiene que volver a bajar. Lo mismo que sucede en este tipo de enfermedad que está a nivel mundial, que llega a su pic máximo y después comienza a declinar. Muchos infectados van a fallecer, otros van a recuperarse, otros van a quedar con secuelas, y hay algunos, los más fuertes en este sentido, van a salir indemnes, no van a tener ningún problema. Nosotros tenemos que trabajar para evitar contagiarnos de ello, y por eso hay que tener esa capacidad de crear una antitoxina dentro de nosotros mismos con respecto a estas emociones negativas. Por eso hay que aprender a protegerse de estas infecciones. A modo de nuestro mundo interno, tenemos que aprender a construir una fortaleza inexpugnable que nos permita a nosotros aferrarnos a la parte positiva de nuestra vida y sublimar eso negativo que está ahí, porque también esa parte negativa es una fuerza, es una energía, si lo podemos llamar de esa forma, ¿ya? Cuando uno habla a través de temas filosóficos, cuando uno se refiere a energía, son capacidades que uno tiene ahí, que son fuerzas que no las ha podido muchas veces sublimar. Cuando uno dice que las quiere sublimar, es para que esa fuerza esté a nuestro favor y nosotros podamos tener un poder para hacer cosas en nuestra vida, y ese poder lo podemos asociar a la voluntad de hacer cosas, a la voluntad de ser mejores, y esa es la capacidad que logra, en este caso el iniciado, que él logra transmutar todas esas cosas negativas en algo positivo y hacerse dueño de esas emociones. Este es un trabajo de décadas, ¿eh? Esto no es para hacerlo en una semana o dos. Estos son muchos años de trabajo. Todos tenemos el profano internamente porque es nuestra personalidad. Y por eso hay que educar a la personalidad. De eso se trata este trabajo. Y las emociones negativas es un punto flaco que tiene gran parte de la mayoría de las personas que se acercan a esta enseñanza. Porque no hay persona que no haya vivido estados negativos. Porque es parte de la inercia de la vida. Porque es parte así como la vida nos va digiriendo. Y por eso hay que resistirla. Fíjense ustedes cuando conocen a una mujer o hombre que son muy celosos, que también son parte de las emociones negativas. Vean ustedes cómo se acelera el proceso de envejecimiento. Vayan a ir viendo ese tema, cómo esa persona no necesariamente tenga un cutis sin arrugas, sino que cómo se van envejeciendo por dentro, como que se van polarizando lo negativo y ya llega a ser desagradable juntarse con esas personas. Es mejor de repente alejarse de esas personas. ¿Ya? Nadie está libre de esto, ¿eh? Ojo, hay personas que han recibido esta enseñanza y también caen en negativismo y no son capaces de ver esto porque están petrificados, están como cristalizados, aprendieron algo de la enseñanza pero no supieron sublimar esa parte negativa, y se puede decir que ese fue su punto límite de progreso. Para que una persona pueda salir de eso, tiene que renunciar a sí mismo, pero a sí mismo negativo, y romper ese cristal que le impide tener una visión más elevada de lo que es la existencia humana. Por eso hay que tener mucho cuidado con atiborrarse de información, porque las expectativas, si uno empieza a leer mucha información de este mundo esotérico, filosófico, hay mucha fantasía de por medio. Entonces al final nos vamos contaminando con eso, y eso en algún punto, cuando la persona ve que realmente no existen tantas fantasías como él cree que existen, va a generar un estruendo dentro de su mundo interno. Por eso es lo delicado de este trabajo cuando alguien se atiborra con información. Aprende más una persona viviendo que estudiando libros de antiguos maestros, cosas por el estilo. Basta que una persona aplique una de estas pequeñas mini conferencias y va a sacar mucho provecho con respecto a alguien que se ha atiborrado con libros, porque esta enseñanza es práctica, porque también sirve para operar dentro del mundo interno de la persona. Pero el que trabaja es uno mismo. Aquí el instructor, el maestro,
maestro simplemente entrega las herramientas, pero el que tiene que hacer la obra es uno mismo. Es como repetitivo lo que les digo, pero es necesario recordarlo siempre, porque hay muchas personas que buscan un maestro, pero al final lo que tienen que hacer es cada uno de nosotros. El maestro simplemente muestra cosas, abre las puertas, pero no va más allá, porque la tarea tiene que hacerla el discípulo o el neófito que se está acercando a esta enseñanza y quiere vivir de manera superior, tiene que meter las manos. Y con este tema de las emociones negativas, es muy importante que cada vez que nosotros nos empecemos a desprender de las emociones negativas, nos vamos separando del colectivo. El colectivo siempre ha sido negativo para el ser humano. Tiene unas cosas que pueden ser positivas en cierto grado, pero por lo general siempre derivan en algo negativo. Por eso es que uno tiene que aprender a separarse del colectivo, al alma animal del ser humano. A eso se refiere uno cuando se separa el colectivo, porque nosotros somos seres humanos y tenemos ciertos deberes, y en eso está también ayudar a los demás. ¿Ya? Cuando alguien está en peligro, cuando alguien nos pide ayuda, ahí estamos nosotros. Eso no hay problema con eso. Yo me refiero a esa mente colectiva que se genera a través de las redes sociales y de esa negatividad tan fuerte que se está dando en algunos casos. Ahí es donde la persona tiene que aprender a separarse de ese colectivo, cuestionarlo. Es muy importante siempre cuestionar el colectivo, porque hoy en día se supone que mayoría manda, pero la mayoría no necesariamente tiene la razón de las cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. La mayoría de veces es peligrosa, la mayoría de veces es irracional y reacciona fuertemente con cosas nuevas. Ojo con ese tema, vayan ahí analizando muchas veces qué significa el colectivismo y las cosas que provoca. Entonces, ¿cómo se puede esperar establecer relaciones correctas con los otros si todos nos dejamos gobernar por las emociones negativas? ¿Cómo se puede progresar en la enseñanza y ponernos en contacto con nuestros centros superiores si nunca nos enfrentamos con nuestras emociones negativas con una fuerza que nos procura una nueva mente y una nueva comprensión de la vida? Háganse esa pregunta. ¿Realmente tengo una nueva mente? ¿Tengo una nueva comprensión de la vida? ¿Me he desprendido realmente de mis emociones negativas? ¿O todavía hablan por mí? Sé que no es fácil este tema, sé que es complejo, pero es importante que lo vayamos trabajando todos juntos. Y esto, cuando uno le dice trabajarlo todos juntos, porque a modo de aclaración, que es muy importante, una persona que ha llegado a la maestría, una persona que ha llegado a ser instructor y todo eso, también tiene que seguir trabajando. Eso es otro, muchas veces, errores que se cometen en algunos tipos de escuelas y piensan que el maestro es infalible. No, el maestro es un ser humano igual que nosotros y también puede cometer errores, también tiene necesidades, tiene obviamente necesidades fisiológicas igual que cualquier otro ser humano. Simplemente logró un desarrollo espiritual superior al de nosotros, pero está siempre siendo puesto a prueba por la naturaleza al igual que todos nosotros. Y de eso se trata, de que es un ser humano que logró cierto nivel de conciencia y está entregándole a los demás las herramientas necesarias para que la persona pueda avanzar. Por hoy llegamos hasta aquí solamente.